Ahora, pues, último pero no menos importante, los primeros serán los últimos y viceversa. Por favor, el profesor Javier Martín Vide, ¿no? Es un verdadero honor poderle tener hoy aquí con nosotros, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Se sé de la apretadísima agenda y los diferentes compromisos, en fin, que te han obligado a ajustar agenda para poder estar con nosotros. Bueno, Javier Martín Vide es geógrafo, ha sido presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, es especialista y ha venido trabajando sobre todo en el campo de la climatología, es académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y miembro de la Académie Royale des Sciences de Haute-Mer de Bélgica y de la Academia Malagueña de Ciencias, entre, en fin, otras condecoraciones, trabajos, reconocimientos, publicaciones, varios centenares, en fin. Él es licenciado en matemáticas y doctor en geografía, lo cual pues supongo que le anima a hacer estas modelizaciones, ¿no? Porque ha trabajado sobre todo en materia digamos, del análisis, ¿no? de características climatológicas de precipitación, de clima urbano y de cambio climático, que yo creo que es de lo que nos vendrá a hablar hoy, muy en relación con la labor que ha venido desarrollando también como uno de los miembros expertos, ¿no? digamos, del grupo de expertos por el cambio climático. Muchísimas gracias por poder tenerte aquí, Javier. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a Fundicot y a la Cátedra de Cultura Territorial de la Comunidad Valenciana, y en especial al profesor Farinos por la amabilidad que han tenido, o que ha tenido él en particular, de convidarme aquí esta tarde a esta sesión, a esta jornada de estrategias de adaptación al cambio climático. Yo la verdad es que tenía preparada, siguiendo el programa, una presentación más bien contextual, global, genérica, para dar paso luego a las presentaciones de Celsa y de Fernando tan interesantes, de modo que habrá cosas que tendremos que pasar rápidamente porque ya no ha lugar a presentarlas. Además, Fernando me ha allanado el camino porque algunos elementos que él ha presentado, algunas imágenes, pues prácticamente son similares a las mías. Comenzaré globalmente y luego nos enfocaremos un poco más en los aspectos locales, ¿no?, que nos afectan de lleno. Miren, yo a menudo pongo, tanto a mis estudiantes como en las conferencias, un cuentakilómetros con 40.000 kilómetros. Y pues a menudo pregunto al taxista, al que me ha traído desde Valencia a Sorolla aquí, que llevaba 120.000 kilómetros en su cuentakilómetros, y le he dicho, ¿sabe usted que ha dado 3 vueltas al planeta? Se ha quedado, como todos, se quedan sorprendidos, pero no solamente el taxista, mis estudiantes de primero de geografía y de ciencias ambientales, que se supone que algo saben de geo, de la Tierra, pues también se quedan parados pensando, qué pequeño es el planeta. Solo 40.000 kilómetros de circunferencia ecuatorial y de las otras circunferencias, y en ella vivimos ya 7.500 millones de humanos cada día consumiendo una cantidad ingente de recursos y cada día produciendo también un volumen enorme de residuos, ¿no? No hace falta ser un sabio para saber que al planeta Tierra algo le puede estar ocurriendo. Miren, este es uno de esos indicadores, índices cada día más conocido, cada año. Ahora ya a mediados prácticamente de año tenemos la noticia de que el planeta ya ha consumido, ahora estamos con la fecha del 29 de julio, el planeta el 29 de julio ya consumió lo que nos aporta como servicios ecosistémicos, como recursos. De modo que vamos llegando a necesitar 2 planetas cuando lleguemos al 30 de junio, que será pues, en los próximos años ya necesitaremos 2 planetas. Pero este año nos ha dado aquí también la perspectiva según los diferentes estados del mundo. Y tenemos que España, por ejemplo, ya el 28 de mayo ya, consumiendo como consumimos en España, hubiéramos agotado el planeta, ¿no? Bien, los países que encabezan el ranking en un sentido negativo, que ya en febrero o en marzo han consumido un planeta, pues está Qatar, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Muy bien. Miren, en 2009, desde luego, tenemos una de las referencias científicas más notables. Es un artículo publicado en Ecology and Society por 31 autores de diferentes ámbitos académicos,
químicos, ecólogos, etcétera, que lo titulan Los límites del planeta, hace 10 años. Entre ellos algún premio Nobel como Paul Crutzen, que destaco ahí. Identifican esos 9 asuntos que llevan cada uno de ellos un límite, sobrepasado el cual se pueden derivar para el planeta o se van a derivar para el planeta efectos muy graves o irreversibles. Encabezan la lista sin duda con cambio climático y hablan de los 2 grados centígrados que tenemos ahí en el horizonte como límite a no sobrepasar ni a llegar a él. Luego apuntan otros, acidificación del océano, cambios en los ciclos globales del fósforo, del nitrógeno, el agujero de ozono que afortunadamente empieza a tocar fondo y se empieza a recuperar en la Antártida, la carga de aerosol atmosférico. Han visto ustedes las imágenes impactantes de las megalópolis de la India, de China, con ese aire casi sólido, el uso de agua dulce, cambios de usos del suelo generalizados, la pérdida de biodiversidad que lleva a que algunos ecólogos hablen ya de la 6ª extinción. La 5ª fue la cinematográfica de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, o la contaminación química. Bien, miren, ustedes saben que el sistema climático no es solo la atmósfera, y esto tiene alguna consecuencia muy destacada para el problema que nos trae aquí esta tarde. El clima no solamente es el comportamiento estructural de la atmósfera, sino que el clima tiene mucho que ver también con el océano, y ustedes aquí en su comunidad tienen un mar cálido buena parte del año, casi cerrado, al este de la comunidad. También la superficie emergida, también la biosfera, la esfera de la vida, y la criosfera, que para un habitante como nosotros de latitudes medias nos parece más remota, más marginal, anecdótica, pero tiene un papel importante en el clima del planeta. Pero a mí me gusta añadir a esta transparencia con esos iconos tan simple de los últimos IPCC, la 6ª componente. Y la 6ª componente es nuestro propio sistema socioeconómico. Somos ya la 6ª componente. El clima futuro depende de nosotros. El impacto actual de los 7.500 millones de años deja huella no a escala local, que siempre dejó huella. Aquí donde está Valencia, siglos atrás, con una Valencia más pequeñita, empezó a dejar una cierta huella. Intentamos acondicionar nuestros bienes utilizando elementos del entorno, madera, roca, etc. No, estamos ya desde finales del siglo pasado afirmando que empezamos a dejar huella en el resto de las componentes del sistema climático a una escala global, a una escala planetaria. Y la primera manifestación, la más visible, de la que tenemos constancia total desde la ciencia, es lo que llamamos el calentamiento global. Pero miren, de esas componentes hay una muy importante que a veces despreciamos porque somos un planeta Tierra que tendríamos que llamarnos el planeta agua. El 71% de la superficie, como ustedes saben, está ocupado por océanos y masas acuáticas. El océano, el agua, sabemos en física que es una de las sustancias que tiene mayor calor específico. Es capaz de acumular mucho calor. La caloría como unidad en física se define como la cantidad de calor que hay que aportar a un gramo de agua para que eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Pues es una caloría. 1 gramo de tierra, de suelo, 1/3 de caloría eleva su temperatura en la misma proporción. ¿Qué ocurre? Pues que el océano es un gran acumulador de calor y que tiene un comportamiento muy inercial. Muy inercial. El mar no se enfría fácilmente al entrar el otoño y el mar todavía sigue fresco en el mes de junio. Eso da lugar a esa termorregulación que explicamos de los climas litorales con respecto a los de interior, ¿no? Hay estudios publicados en las revistas Top en Ciencia que indican que, aunque mañana mismo dejáramos de emitir más gases de efecto invernadero, todavía el planeta, si quieren hasta fatalmente, todavía durante décadas vería elevar su temperatura por la inercia que aporta, la inercia calorífica, térmica, que aporta el océano. Yo a menudo pongo esa imagen, ese símil de un transatlántico. Un transatlántico es una masa flotante con mucha inercia. Si en el último momento, cuando está llegando a puerto, lleva una trayectoria equivocada o una velocidad inadecuada, en el último momento no hay nada que hacer.
el impacto con el muelle será inevitable, ¿no? Pues el planeta Tierra tiene algo de eso. Lo que hicimos mal en el pasado, nuestras emisiones contaminantes de décadas atrás, todavía seguirán haciendo su efecto, en este caso, efecto de calentamiento en las próximas décadas. Y eso, sin duda, desde el mundo del derecho, no sé si en la sala hay algún abogado, desde el mundo del derecho ambiental, se invoca a menudo el principio de cautela o de precaución. Si tenemos la sospecha, aunque solo sea una sospecha, de que una acción humana en el medio, de ella se pueden derivar daños para la vida, para nuestros bienes, precaución, alto. Y eso inmediatamente nos conduce a lo que llamamos hoy emergencia climática, que la mayor parte de las administraciones pues, se han adherido a esa idea. El mismo Parlamento Europeo, como saben, días atrás también aprobó una resolución en ese sentido. Pero miren, no todo es cambio climático. Yo tengo que afirmarlo en cada conferencia. No podemos abusar, porque el abusar de que todo es cambio climático nos conduce a errores serios y a transmitir a la población un mensaje que no es el correcto, no es el veraz. No todo es cambio climático. A cualquier escala temporal, todas las variables climáticas, sea la lluvia, la temperatura, tienen una alta variabilidad temporal. Aquí miren, les traigo a colación una serie muy larga, un tesoro para un climatólogo, la serie pluviométrica anual de Gibraltar, allí en el sur de la península ibérica. Desde 1791 hay datos fidedignos, tomados por personal ilustrado de la Armada Británica. Y además convenía medir muy bien la cantidad de agua que caía en la roca, porque no había muchas posibilidades de traer agua dulce de otros ámbitos. En algunos momentos, pues con problemas políticos. Muy bien, pues hubo algún año a mediados del siglo XIX que rozó la lluvia anual en Gibraltar los 2.000 milímetros. Alguien que viviera en aquella época pudo pensar cambio climático, pero la realidad le mostró que pocos años después la lluvia no llegó ni a 400 milímetros. Y eso de forma natural. Las variables climáticas son así. Hemos tenido una concentración de danas, de gotas frías, de inundaciones este 2019 y ya en el 2018 tuvimos. ¿Se acuerdan en Baleares? En Sant Llorenç des Cardassar, y se acuerdan en algunos otros lugares. Bien, yo no me atrevería a atribuir los asuntos de atribución de un fenómeno climático, meteorológico, con más propiedad. Al cambio climático son muy complejos, muy complicados. La acumulación de fenómenos sí que temporal, en la misma dirección sí que nos permite tener más garantía de atribuirlo al cambio climático, pero en un principio hemos de ser realmente prudentes. Y además el cambio climático no es una novedad. Este planeta de 4.500 millones de años siempre pasó por muchos cambios climáticos, por causas naturales. El Sol, sin duda, es el principal factor de cambio climático. Del Sol recibimos lo que llamamos la constante solar, pero no es constante. Cualquier mínimo de actividad solar enfría el planeta y al revés. También factores endógenos, las erupciones volcánicas. Y el planeta Tierra, a lo largo de su historia geológica, pasó por periodos de mayor y menor actividad volcánica. Después de las grandes erupciones volcánicas, la última grande, la del Pinatubo, en las Islas Filipinas, a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, está la cantidad de material volcánico inyectado en la alta atmósfera que se reduce la transparencia de la misma y se observa en las series cómo cae unas décimas a nivel global la temperatura del planeta. El cambio climático no es una novedad. ¿Se acuerdan de aquella pequeña erupción de Islandia que alteró la navegación aérea en Europa Occidental? Hace unas 10 primaveras más o menos, que tienen el penacho de la erupción, dirigiéndose hacia la parte occidental de Europa continental. No hay duda, no tenemos duda desde la ciencia de que el planeta se ha calentado. Se dice que es inequívoco el calentamiento. No hay precedentes en periodos largos de tiempo de una tasa de aumento como la que estamos experimentando. Y también que los gases de efecto invernadero están detrás. Fernando Prieto ha presentado una imagen muy parecida a estas del Mauna Loa, donde desde finales de los 50 del siglo pasado se está midiendo de forma continua la concentración de los gases de efecto invernadero y de los gases que componen el aire que respiramos. Allí en el corazón del Pacífico, lejos de las fuentes de emisión urbanas o industriales. Aquí sin duda tenemos mucho más CO2
que en la atmósfera libre estamos exhalando todos los presentes CO2. El último dato que ponía ayer lo buscaba del Mauna Loa. Tenemos 410 partes por millón en volumen. Pocos años atrás, Cristiana Figueras, de origen remoto español, aquella comisionada de Naciones Unidas que llevaba las COP en Varsovia, dijo: somos los primeros seres humanos. El Homo sapiens sapiens quizás está desde hace 200.000, 300.000 años, nuestros congéneres. Pues bien, somos los primeros seres humanos que en condiciones naturales respiramos aire con más de 400 ppm. Y ahora en un informe muy reciente en la COP nos dicen que desde hace 3 millones de años no se alcanzó un valor como el que estamos ahora midiendo y respirando, que tiene una ventana temporal un poquito más amplia, de 2 milenios, que también indica que el momento actual es el álgido en cuanto a la concentración de esos 3 gases de efecto invernadero, que proceden, lo paso muy rápidamente, de los combustibles fósiles, también de los usos del suelo, como ustedes saben, metano, óxido nitroso, etc. Esas fuentes proceden de la producción de electricidad, de los usos del suelo, del transporte, de la industria y de las edificaciones, emisiones difusas también, del propio hogar, por ejemplo. Y el destino va a la atmósfera en gran medida, casi en un 50%. Los sumideros de la vegetación y del océano se ven incapaces de admitir todo ese CO2 extra y esos gases de efecto invernadero extra. Es como si en el lavabo el grifo manara más agua que la que el sumidero puede tragar. El lavabo se iría llenando. Así ocurre con la atmósfera. Y la temperatura media global, como saben, ha aumentado. Es difícil transmitir a la población desde la educación o desde la administración preocupación por 8 o 9 décimas de grado centígrado. Si cuando entramos en la sala y cuando salgamos dentro de un rato habrá variado más en el exterior de esta escuela de ingenieros la temperatura. Es difícil transmitirlo. Pero tenemos el último dato ya, sí. Hemos pasado el grado, 1,1. Los últimos datos disponibles, 1,1 respecto a qué? Respecto a esa segunda mitad del siglo XIX, en que se supone que comienza a crecer nuestras emisiones a partir de los procesos de industrialización. 1,1. Y tenemos ese horizonte del 1,5 inquietante y del 2 que no debemos alcanzarlo. Pero tenemos otros cambios observados que dan peso, robustos. Por ejemplo, la disminución del hielo del Ártico, que es espectacular. Ustedes saben que las potencias limítrofes, Estados Unidos, por Alaska, aunque no tuviera Alaska, también estaría Estados Unidos en este asunto, Rusia, los países escandinavos, Canadá, están posicionando porque saben que dentro de 2 o 3 décadas, a finales de nuestro verano boreal, quedará una ruta libre, franca. Ir desde Nueva York hasta Japón será mucho más económico atravesando, y mucho más barato y rápido, atravesar el Polo Norte que bajar por la costa este, atravesar el Canal de Panamá y el anchísimo Pacífico de 10.000 kilómetros de anchura allí. O el aumento del nivel marino que antes hemos visto en una transparencia que ya se estima entre 3 y 4 milímetros. Es también difícil transmitir al ciudadano: señor, señora, el mar está aumentando 3 milímetros cada año, 4. ¿Y a mí qué, no? Si una ola de 1,5 metros, pues la puedo afrontar. Pero es un dato muy robusto y es un dato que impactará, está haciéndolo ya en los litorales, en las costas, no solamente durante los temporales marinos, sino también salinizando los acuíferos costeros del litoral y erosionando también nuestras playas. Muy bien. Avanzamos, llegamos al punto, al caballo de batalla final sobre la causa del calentamiento. Todavía hay sectores negacionistas muy combativos a partir del anonimato que dan las redes sociales o Internet. Nos han machacado a veces de forma inmisericordia, todavía existen, pero el consenso científico es total, en este sentido casi total. Nosotros, los humanos, la influencia humana es la causa dominante y se afirma con un nivel de confianza del 95%, el nivel usual que se utiliza en estadística. Y miren, he parado a leer lo que decía el tercero, el cuarto y el quinto IPCC. El tercero, 2001, probable.
El cuarto, 2007, muy probable. El quinto, sumamente probable, con esos niveles de confianza crecientes a los que le damos ya total fiabilidad. Y tenemos otros elementos muy robustos, la pérdida generalizada, casi generalizada, de hielo en las montañas, como este ejemplo que presentaba el IPCC de un pequeño glaciar andino en los Andes bolivianos, el Chacaltaya, allí a más de 5.300 metros. No lo voy a comentar, pero este glaciar ya desapareció en 2010. ¿Qué nos importa el Chacaltaya? A nosotros quizás nada, pero miren, en la ciudad de La Paz y en la próxima, muy cercana del Alto, parte del agua de boca que se bebía allí procedía de las aguas de ablación de este glaciar y de otro hermano que había allí. La pérdida allí del Chacaltaya es una pérdida mucho más relevante, más patrimonial. O, por ejemplo, estas imágenes espectaculares que pueden encontrar en Internet. Un glaciar de aquellos de Alaska cuya lengua entraba en una bahía y que ha habido que contornear su perímetro porque ha desaparecido totalmente. Los glaciares colombianos que vi hace poco también en un retroceso espectacular. Pero mire, me voy a centrar un poquito más en el asunto del riesgo, en el que tenemos todos, desde la educación, desde la universidad, desde las administraciones públicas, un cierto compromiso ético. Porque cuando hablamos de adaptación al cambio climático, hablamos de mitigación y adaptación. ¿Adaptación para qué? Fundamentalmente para disminuir el riesgo y en algunos casos para aprovechar las nuevas oportunidades, que también las hay. Pues bien, el Katrina, ¿se acuerdan? 2005, finales de agosto, no fue cambio climático. Aunque Al Gore estaba preparando aquel buen documental de una verdad incómoda y estaba impactado por el daño que produce cuando arrasa Nueva Orleans al llegar al delta del Mississippi. Pero no fue cambio climático, ha habido otros en la historia, otros huracanes, otros ciclones tropicales devastadores. Lo que toca a Estados Unidos tiene eco planetario, sin duda. Fue grave, sin duda también, pero no fue cambio climático. Pero miren, al margen de aquello, ustedes conocen este triángulo del riesgo, ¿no? El riesgo no solamente en esa concepción más integral, tiene que ver con el peligro de la naturaleza. Es evidente que un huracán de categoría 5 es potencialmente más lesivo que un huracán de categoría 2, pero influye mucho la vulnerabilidad y la exposición. La vulnerabilidad de la sociedad y la exposición del territorio. Uno de los mejores ejemplos nos lo dio 2010. ¿Se acuerdan? Terremoto de Haití, 2010. El mismo año terremoto en Chile, 2010 también, hacia Concepción, región 7 u 8 en aquel país, Chile. Pues bien, el terremoto de Chile fue como peligro de la naturaleza muy superior al terremoto haitiano, pero la población haitiana era una población de las más pobres del hemisferio norte, sin estructuras de protección civil, sin estructuras casi de Estado, y produjo tal catástrofe que todavía Haití no se ha recuperado, y en cambio Chile ha padecido otros muchos terremotos de alta magnitud y se ha ido recuperando. Bien, aquí hay imagen, ustedes tienen mucha, no me he atrevido por prudencia a poner imágenes de aquí de la Comunidad Valenciana porque seguro que ustedes tenían mucho mejor, simplemente traía aquí el caso del año pasado. Miren, 7 afirmaciones, algunas propias y otras no, sobre el riesgo. La ocultación del riesgo lo aumenta. La ocultación del riesgo, cuando llega el Nargis, un gran ciclón tropical, a Myanmar, la antigua Birmania, el gobierno militar de aquel estado decide no comunicar nada a la población. Y la catástrofe es brutal. Esto no lo digo yo, lo dijo el gran sociólogo alemán Ulrich Beck. La ocultación del riesgo lo aumenta. Si en una carretera de montaña el triángulo de peligro de curva a la izquierda está tapado, aumenta mi riesgo como conductor. Segunda, la definición o la valoración incorrecta del riesgo lo aumenta. Es evidente. Si tenemos un mal cálculo, no digamos en ingeniería de caminos, canales y puertos, con las que me une vínculos familiares también de un hermano que es ingeniero de caminos, canales y puertos. Es evidente que una mala definición o valoración numérica incluso del riesgo lo aumenta. Si el triángulo de curva está equivocado, aumenta mi riesgo, sin duda. Tercera definición. Ahora, como geógrafo, también para los geógrafos presentes en la sala, el desconocimiento geográfico aumenta el riesgo. ¿Y de qué manera? Un estudio que creo que realizó nuestro colega Jorge Olcina de la Universidad de Alicante mostró que un porcentaje altísimo de los muertos en España en los últimos 25 años por inundación cumplían una o las dos de las siguientes condiciones.
o iban en un automóvil, han visto cientos de imágenes, sobre todo en todoterrenos, por la falsa sensación de seguridad que ir en un automóvil, o no eran del lugar, o eran inmigrantes, o eran extranjeros, o eran personas del país que estaban de paso y que no sabían que aquella rambla, aquel río seco, que han visto seco, de vez en cuando, con un cierto periodo de retorno, tiene una inundación. El cuarto, el reparto de los riesgos agrava los procesos de desigualdad social. Seguro que sí. La señal va a caer sobre la choza y no sobre la mansión, ¿no? La siguiente, en las ciudades se concentran los riesgos. No sé si estarán de acuerdo, pero es así. Hay más bienes expuestos, hay más población, hay bolsas de pobreza, hay mucha desigualdad y, sin duda, en muchas ciudades del mundo, las ciudades concentran los riesgos de una forma muy marcada. La siguiente, de Jorge Olcina, España es un territorio de riesgo. Y ese autor identifica en un mapa todos los riesgos naturales que afectan a una u otra comunidad de España y son numerosos y con una cierta entidad. Y por último, esta procede de un estudio muy reciente, 2018, reciente todavía, de Wolfgang Kramer, en la que participó también algún autor español. Y decía, los riesgos del cambio climático en el Mediterráneo han sido subestimados. Y da una explicación, porque cada uno de ellos ha sido analizado de una forma separada. En este asunto del cambio climático y del riesgo interesan las visiones interdisciplinares, o si quieren hasta transdisciplinares. No solo pluri, hay tres niveles, pluridisciplinar, cada uno por su lado, inter, empieza a haber ahí contacto, y trans, sería, diríamos, que el nivel más deseable. Bueno, un tema sobre la percepción que me ha preocupado a menudo. El ciudadano, se ha citado antes, también estudios de percepción, el ciudadano suele infravalorar el riesgo, por ejemplo, el riesgo de inundación. La percepción climática difiere de la realidad climática. Cuando uno oye o lee en la prensa, ni los más viejos del lugar recordaban una inundación como la del otro día, uno va al archivo meteorológico y 7, 8 años antes o 10 hubo un episodio de igual magnitud o superior. La memoria es muy especial, es olvidadiza la memoria. Bien, casi nunca encuentran el aval de los registros meteorológicos, pero en cambio los psicólogos y los sociólogos nos dicen que conviene conocer muy bien las imágenes mentales que tienen nuestros ciudadanos, porque los humanos no nos comportamos tal como es la realidad, sino tal como la percibimos. Si yo percibo que los alrededores de esta UPV son peligrosos, dentro de una hora saldré mirando a todos lados, ¿no? Aunque sea un barrio tranquilo. Y miren, la forma es con la encuesta. Ya desde hace mucho tiempo formulé esta pregunta tan simple. ¿Qué día de la semana es más lluvioso? Y miren, el primer resultado que obtuve, para él sobran las palabras. Lo hice para Barcelona, pero lo podría hacer para Valencia. Lo he hecho para Salvador de Bahía, en Brasil. Lo he hecho para Santiago de Chile. Todos coinciden. 2 de cada 3 ciudadanos dicen sábado o domingo. ¿Y cuál es la realidad? Porque me preocupó esto. Tomé 50 años de lluvia, que había bastantes días de lluvia en 50, en el caso de Barcelona, y salía aquí probable. Hoy es martes, pero esto es una convención. Podemos declarar hoy festivo, podemos declarar domingo o sábado. Es así. ¿Y por qué el ciudadano tiene esta imagen mental que difiere tanto de la realidad? Porque el tiempo de ocio, el más apetecido, en climas como el nuestro, agradables, se celebra muchas veces al aire libre. Uno sale al campo de excursión, a una terraza, y uno lamenta amargamente si el sábado o el domingo salió lluvioso o nublado. Y en cambio alguien que trabaja en el interior de una fábrica, de una oficina, ¿qué le importa que el martes llueva? Bien, pero miren, piensen lo siguiente, esta pregunta tan simple no es inocente. Si a un ciudadano aquí en la avinguda del Starungés se le pregunta, oiga, ¿qué día de la semana es más lluvioso? Él debe pensar, debe haber uno, porque si me preguntan, no, hay que preguntar, ¿hay algún día de la semana más lluvioso que otro? Y responde, no, gracias. Y se dice, sí, ¿cuál? Los políticos saben muy bien a la hora de preparar una pregunta para un referéndum, formularla, porque eso ya lleva un cierto porcentaje, un 15%, a favor de la respuesta que desean alcanzar, ¿no? Bien, en este caso un 8%, 9% respondió todos por igual, todos por igual. Bueno, proyecciones climáticas. Las proyecciones todas apuntan a un planeta más cálido y se trata de asumir ese hecho, adaptarnos a convivir con un planeta más cálido, pero
que sea lo menos cálido posible, que ese incremento esté acotado a esos umbrales que hemos ido indicando. Los continentes se caldean más que el océano y eso es consistente físicamente, el hemisferio boreal más y sobre todo la cuenca del Ártico, que es la región planetaria más crítica, como saben ustedes. Y sobre la lluvia, pues miren, en un planeta cálido llueve más que en un planeta frío, porque se refuerza el ciclo hidrológico, se evapora más y retorna más forzosamente. Pero la dinámica atmosférica da lugar a que en latitudes medias y altas la precipitación tiende a ser aún mayor. Mis colegas británicos y nórdicos ya están asegurando que llueve más en sus países, pero hay dos franjas planetarias, las de ese tono café con leche, que son franjas pues, tropicales y subtropicales, mediterráneas, la cuenca del Mediterráneo, que apunto yo para la península ibérica, ahí tenemos Valencia en gran medida de la cuenca, no toda, porque estaría en otro margen, ¿no? con el meridiano de Greenwich atravesando pues, Castellón. Bien, con menos precipitación por la dinámica atmosférica. Esto es lo que nos espera probablemente. Bien, este mapa es esencial. Procede de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Dos mitades. La de la izquierda es el incremento previsto para finales de siglo de la temperatura. Todo el continente más cálido, como todo el planeta, pero tanto más cuanto más al norte. En un principio, aunque también al sur, la cuenca del Mediterráneo se ve con ese tono más subido, más cálido que, por ejemplo, Centro Europa o la Europa más occidental. Muy bien, ponemos ahí la Comunidad Valenciana. Y el de la derecha, la proyección de la lluvia, de la precipitación. Y ahí Europa se divide en dos mitades. He añadido la línea. Centro-norte de Europa con más lluvia y el sur de Europa, la Europa mediterránea y el norte de África también, el otro margen de la cuenca, con menos precipitación. Esto es lo que apuntan un conjunto de modelos climáticos en la proyección de la precipitación. Miren, y para la cuenca, estamos ya llegando ahora progresivamente a la escala regional y a la local. Para la cuenca, ese estudio que mencionaba antes de Kramer nos muestra la evolución de la temperatura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con la línea azulada, el aumento en la cuenca, y la línea verde, el aumento global. Ese 1,1, 1,0, 1,1 global en nuestra cuenca está ya en 1,4, 1,5 en el conjunto de la cuenca. Es un hotspot, un área que está respondiendo de una forma más viva al calentamiento. Bajemos ahora a la escala local, a un asunto finalmente de salud pública. Vamos a llegar a un asunto de salud pública. Miren, un observatorio en Barcelona, fuera del continuum urbano, pero dentro del municipio, con una serie centenaria de 100 años, sin registros faltantes, una serie que la profesora María José Estrela conoce también muy bien, obtuvimos este incremento de temperatura, el doble que el planetario para un periodo parecido. Es que ahí tenemos no solamente el calentamiento global, sino un fenómeno local, estrictamente local, pero muy influyente y muy llamativo, que son las islas de calor. Y Valencia tiene una isla de calor realmente intensa. Por trabajos previos de otros colegas se sabe. Es decir, que el ciudadano que vive en los barrios centrales de nuestras ciudades mediterráneas y de otras está experimentando el calentamiento global, no lo notará, pero está ahí presente, pero además un fenómeno que probablemente siente más próximo, como son las islas de calor. Ese calentamiento en horario nocturno de los centros urbanos por contraste con la periferia. A las ciudades llegan muchas fuentes de energía, electricidad, gas natural, petróleo, etc. Nos va muy bien para nuestros usos, pero desprendemos calor. Aparte de que el albedo de las ciudades, aparte de que la capacidad calorífica de los materiales de construcción, todo ello, y hay 7 causas, producen las islas de calor. Un fenómeno que hace 30 años, 25, consideramos una curiosidad de nuestras ciudades. Pero ya verán. En el centro, en el corazón de la ciudad de Barcelona, lo que llamamos noches tropicales. Valencia tiene muchas noches tropicales y Barcelona muchísimas. Aquellas noches con una temperatura mínima que no baja de 20 grados centígrados. Son noches de mal dormir si la humedad es elevada. Son noches llamadas tropicales, pues tienen valores muy altos, 60, 70, 80, 90. Pero es que hemos tenido que casi acuñar un nuevo término, noche tórrida, que tiene otros significados no meteorológicos, pero que está marcando el umbral de los 25 grados centígrados. Hay noches ya, y numerosas noches, hay 13 en la ciudad de la que procedo,
y en otras ciudades, Málaga, ciudades del litoral mediterráneo, que tienen ya más de una decena de noches tórridas. Y saben investigadores en biomedicina que esas noches aumentan claramente la morbilidad, los ingresos hospitalarios y la mortalidad de un sector de la población como son las personas mayores de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Y aumenta claramente la morbilidad. No descansan bien. De día tenemos las alertas. Saben, la Agencia Estatal de Meteorología, los servicios públicos meteorológicos nos dan las alertas roja, amarilla, por temperaturas máximas elevadas. De día se aguanta mejor, me voy al cine, me voy al supermercado, me quedo en casa, me ducho. Y de noche. Sobre todo si esas personas mayores o con enfermedades crónicas están en una situación de pobreza energética, no disponen de aire acondicionado. Por lo tanto, yo he hablado con el presidente de AEMET y con otros directores de servicios porque hay que establecer también alertas por temperaturas mínimas elevadas. Este es aquel mapita que hace 30 años dibujé por primera vez, se publicó, sobre lo que era la isla de calor de Barcelona. Era una curiosidad. La gente, uy, qué bonito, el centro de la ciudad es más cálido que la periferia. En noches de invierno va muy bien porque se ahorra energía en calefacción. Es un elemento que tiene su parte positiva, pero ahora hay que gastar mucho en refrigeración. De un fenómeno curioso se ha convertido en un nuevo riesgo climático. Miren, este estudio muy reciente de compañeros, queridos compañeros de aquí de la Comunidad Valenciana, Javier Miró, Oliver Meseguer, Jorge Olcina, etc., aquí nos da las tendencias del número de noches tropicales en la Comunidad Valenciana. El mapa de la izquierda, todo relleno de topos rojos. En todas las ciudades, poblaciones de la comunidad, ha habido una tendencia positiva, ha aumentado el número de noches tropicales. A la derecha tienen la pendiente de esa tendencia, pues que es en muchos casos de media noche tropical más por año. Parece poco, pero en 60 años es un mes más de noches tropicales. No es poco, ¿no? Es clarísimo aquí también en la Comunidad Valenciana. Lo estudiamos este fenómeno y se ha estudiado aquí a través del profesor Alejandro Pérez Cueva, un primer estudio, un primer ensayo. Se estudia recorriendo la ciudad por la noche, con instrumentos, termohigrómetros, midiendo las temperaturas en transectos. Hablamos de transectos, de periferia a periferia. Y llevamos estos valores a perfiles térmicos y vemos que el corazón de las ciudades tiene una temperatura claramente más elevada. Podemos distinguir los barrios, podemos distinguir también los parques. Los parques suponen islas de frescor. La infraestructura verde que veíamos en una diapositiva, el greening, que está de moda ese concepto, es vital para reducir ese exceso de calor nocturno que tiene, insisto, una implicación grave en la salud pública de la población. Aquí, en la isla de calor, en una noche en la ciudad de Barcelona. Miren, recopilamos hace ya unos años todos los estudios que habían trabajado islas de calor en ciudades españolas, exclusivamente españolas, para intentar calcular una recta de regresión similar a las que ya investigadores habían calculado para ciudades europeas, grandes ciudades europeas por una parte y ciudades americanas por otras. Las ciudades americanas tienen aquel centro de negocios y luego, mientras que nuestras ciudades viejas de la Europa vieja tienen unos cascos y luego unos crecimientos, unos ensanches, y luego un parapeto a veces de barrios periféricos con construcción a veces barata. Bueno, pues Valencia quedaba destacadísima, tanto más que Madrid y Barcelona. Era un hecho muy especial, difícil de explicar. Pensábamos que todavía la presencia de huerta en los alrededores producía un cierto contraste, ese elevado sky view factor. Estamos en un terreno plano, por lo tanto de noche se puede enfriar mucho la periferia porque hay mucho cielo visible por donde perder radiación de onda larga. Podría ser una explicación para que Valencia quedara con unas islas de calor muy intensas, tanto más que Madrid, que tenía muy intensa, y Barcelona. Noches tórridas, nuevo riesgo meteorológico. Porque miren, nos dicen los médicos lo siguiente, voy en el tramo final ya acabando. El riesgo principal en la actualidad, que yo veo también en el caso de España, que nos aporta el cambio climático, los dos riesgos. Por una parte, sequías más persistentes y más frecuentes y más intensas, los tres adjetivos, todo apunta en esa dirección. Y en segundo lugar, el efecto en la salud de las olas de calor.
al margen de las inundaciones, aunque ustedes aquí las padezcan de una forma muy viva. Yo considero sequía, por una parte, que es un riesgo penetrante, poco vistoso, más que aquellos suelos cuarteados del fondo de un embalse. Es mucho más vistosa las imágenes de una inundación, sin duda. Pero lo otro son las olas de calor. Las olas de calor. Más que los mosquitos y que las enfermedades endémicas del trópico, que ya empieza a haber casos de contagio autóctono en España. Empieza a haberlos ya. Pero los servicios de sanidad nuestros, públicos o privados, podrán contener bien, muy probablemente, ese riesgo que llega de las enfermedades endémicas del trópico. En cambio, las olas de calor van a ser más difíciles. Los médicos nos dicen que cuando sufrimos temperaturas altas, la temperatura al final del cuerpo también puede aumentar. Aumenta la presión arterial, frecuencia cardíaca, número de plaquetas y la viscosidad de la sangre. Y la mortalidad y morbilidad sube en estas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales y del sistema nervioso. ¿Y por qué cuando hace más calor? Porque miren, me explicaron que los enfermos mentales se autoprotegen menos, muchos de ellos, y por otra parte hay algunos neurolépticos y alguna medicación para enfermos mentales que produce una cierta hipertermia, con lo cual están ahí en precario, diabetes, enfermedades del riñón y los golpes de calor, que son poquitos, son muy impactantes y muchas veces letales, pero son pocos casos para los otros que se producen. Y aumenta, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en un estudio de 25 años, aumenta en un 20% en conjunto y un poco más todas esas enfermedades cuando estamos padeciendo olas de calor. Olas de calor que serán más frecuentes según apuntan las proyecciones climáticas. Por lo tanto, aquí resumimos esta idea y ponemos, como no lo olvidamos, un mapa de ese Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades donde tenemos el mosquito tigre, que alguno de ustedes ya habrá sufrido. Lo tenemos bien instalado aquí en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. En España entró probablemente por Cataluña, viniendo de Italia. Todo este sector alrededor de la cuenca occidental del Mediterráneo, toda Italia, algunos países del Adriático, sur de Francia, tenemos ya instalado este mosquito que, como ustedes saben, es potencialmente transmisor de alguna enfermedad de estas endémicas del trópico. Finalmente, se impone el reverdecimiento en nuestras ciudades y, sobre todo, cambiar también los suelos duros. Hubo un urbanismo en los años 80, proveniente pues, de arquitectura, probablemente de algún ingeniero, y que tuvo éxito internacional, reconocimiento, premios, aquellas plazas duras en mi ciudad, de forma abusiva, y se valoraban altamente. Hoy día no, hay que intentar volver a un suelo un poquito más permeable, que cuando llueva absorba agua y poco a poco se vaya evaporando con la pérdida de calor latente y un cierto refrescamiento, más que tener esos suelos impermeables donde 10 minutos después de llover ha desaparecido el agua, que va muy bien para un paseante, pero que no cumple la misión que ha de cumplir. El arbolado, el uso de las cubiertas verdes, cubiertas solares y cubiertas verdes. El Ayuntamiento de Barcelona está promocionando que haya cubiertas verdes en todas las nuevas promociones inmobiliarias. El problema es que tiene que ser aprobada esa medida por la comunidad de copropietarios. Y ustedes ya saben cómo son las comunidades, las reuniones de las comunidades de copropietarios. Si no lo aprueba un cierto porcentaje, no va adelante. ¿Y saben lo que pasa? Que los vecinos de los pisos superiores no quieren cubierta verde, porque dicen, tendremos mosquitos, insectos, goteras, mientras que los de abajo lo quieren porque se ahorrarán algo en energía. El pavimentado, las paredes vegetales y los buenos hábitos, la movilidad sostenible, las pausas de consumo moderada. Mitigación y adaptación a nivel global. Y para finalizar, me gusta este cuadro. Se titula El cowboy, de un pintor romántico. No podemos ser ya cowboys, ¿no? El cowboy de las películas que descubre un nuevo territorio de horizontes ilimitados, lo conquista y lo explota, ¿no? Somos astronautas de aquella nave que decíamos al principio pequeñita, de los 40.000 kilómetros, en que tenemos que tener en cuenta nuestros recursos, los límites de nuestros recursos y qué hacemos con nuestros residuos. Muchísimas gracias. Ha sido un magnífico colofón, ¿no? Con esta nueva visión que nos ha aportado Javier Martín Vide, ¿no? Respecto de
de la problemática del cambio climático desde un punto de vista de los... Bueno, creo que ha tocado muchos palos en su intervención, ¿no? Bastantes, una aproximación bastante amplia. Abriría un turno de intervención por si los presentes quieren realizar alguna pregunta. Yo creo que estoy padeciendo por alguno de los ponentes porque de horas estamos rozando el larguero, así que, bueno, se abre el turno de palabra para las personas que quieran plantearle alguna cuestión al ponente. Sí, aquí aparecen. Yo simplemente querría dar las gracias a los tres ponentes porque de verdad han sido magníficas las presentaciones que han realizado y lo que realmente me duele o me sabe mal es que la sala esté así. Yo creo que no hace falta que diga vacía, ¿no? Creo que en el momento en que nos encontramos, estando en Madrid, yo esperaba de verdad mucha más afluencia. Y me duele porque de verdad han sido tres buenas presentaciones, hemos estado comentando cosas que le tenemos que dar solución y la verdad es que me entristece un poco que esté así. No obstante, muchas gracias a los tres, de verdad. No me sorprende porque ya los he visto muchas veces y por tanto sabía que el éxito estaba asegurado. Creo que Fernando quería plantear alguna cuestión. La exposición, vamos. Me ha parecido magnífica la exposición, vamos. Y de alguna forma sí que habría que ver claro, cómo le pasamos a la realidad, ¿no? O sea, no, pero aquí tenemos a los políticos, así que es facilísimo. Vamos. Nada, solo eso. Gracias. Sí, aquí tenemos una palabra. Perdón, César. No, yo como política simplemente, como parte del estamento político, decir que bueno, nosotros tenemos una situación parecida a lo que es una comunidad de vecinos, pero haremos lo posible para llegar a acuerdos. Sí, había una palabra pedida aquí. Sí, solo quería dar también la enhorabuena a todos los ponentes y también dar las gracias especialmente por esta última reflexión en relación con la salud pública, porque me parece que es algo que es una de las claves en las que hay que incidir en la ciudadanía y uno de los errores que se produce es que hay mucha gente que sigue identificando el cambio climático con los osos polares. Y a mí me preocupan los osos polares, pero me preocupa mucho más mi hija. Y no se es consciente, yo creo que a nivel de ciudadanía, de todas esas implicaciones de salud pública que se están viendo ya y de cómo pueden seguir avanzando en los próximos años. Y yo creo que es un mensaje que es clave transmitir, que más allá de los osos polares o más allá de especies emblemáticas como puedan ser esas, esto es un problema que nos afecta como sociedad y nos afecta directamente a nosotros. Y bueno, pues me ha resultado muy interesante esa parte final. Y también una reflexión, a lo mejor en relación con algunas de las cosas que se han comentado en la anterior ponencia en relación con esas empresas que son las más contaminantes o cómo a nivel público el dedo apunta hacia la alimentación o hacia el uso del avión o no, cuando luego vemos que realmente el uso de las emisiones vienen por otro lado. Y es que, por ejemplo, la ciudadanía tampoco es consciente de lo fácil que es cambiarte de empresa comercializadora de energía, que es algo que lleva muchos menos quebraderos de cabeza que cambiarte de compañía telefónica y que automáticamente hoy en día tienes además un montón de opciones de pasarte a una comercializadora que proporciona energía procedente únicamente de fuentes renovables. Entonces es algo básico que la gente no conoce y que a día de hoy, por ejemplo, se sigue haciendo una cosa que es lo del el día de la Tierra que llaman, de apagar la luz una hora y tal, que yo a día de hoy no entiendo que se siga haciendo porque yo creo que está dando un mensaje totalmente equivocado al consumidor de que lo que puede hacer es una vez al año apagar una hora la luz, cuando yo creo que el tiempo de esa hora está muchísimo mejor empleado en pasarlo en solicitar el cambio de comercializador a una de energías renovables. Muy bien. Comparto esa idea. Yo creo que parece, ¿no?, que surge la evidencia de una cierta pedagogía y una cierta labor, ¿no?, por parte de quien corresponda también, ¿no?, de tratar de salir de estas pequeñas trampas en las que estamos metidos continuamente en el quehacer, ¿no?, del modelo que nos han impuesto, ¿no? Yo quería recuperar una idea, ¿no?, que me ha dejado un poco preocupado, ¿no?, al escucharle, que es la idea del transatlántico, ¿no?
Es decir, y que volvemos a esta idea de que otra vez es el tiempo, es el concepto de los plazos. Sí. Estamos llegando tarde y parece que esto no cala en la sociedad, no cala en los responsables. Estamos en la COP, estamos en el momento de emergencia, etcétera, pero claro, es que lo que acaba de decir es como aquel que estudia el examen el último día a ver si aprueba, ¿no? Es que tú sabes que aunque estudies el último día necesitas seguramente varios años para que las reservas de calor latente estén desapareciendo. Es decir, que no podemos demorarlo mucho, ¿no? El Acuerdo de París se obtuvo en diciembre de 2015. Han pasado 4 años. 4 años han pasado ya. Y el transatlántico sigue su rumbo. Y el Acuerdo de París, si tuviéramos que resumirlo con una frase muy sintética, sería: no apostaremos más por los combustibles fósiles. Ese es el resumen del Acuerdo de París. Han pasado 4 años. 4 años. Es tremendo. En Cataluña, hace 2 años, 2 años y medio, se aprobó una ley de cambio climático. ¿Se ha implementado? Sí, es verdad que algún artículo fue impugnado y se fue al Constitucional, pero ¿y los demás? Y algunos ya revirtieron, ya volvieron. ¿Se ha implementado? Es que la urgencia es máxima en este sentido. Ahora estamos, no se sabe bien en qué fase estamos, yo por lo menos no lo sé. Porque estamos en la segunda parte del protocolo de Kioto todavía, si no estoy mal informado. Protocolo de Kioto de diciembre del 97, ya no sé cuántos años han pasado, 2 décadas largas, ¿verdad? Diciembre del 96, estamos en una segunda parte, ahora teóricamente tiene que entrar ya en vigor el Acuerdo de París con todas las consecuencias, pero han pasado 4 años. Y sabemos que lo que se aprobó en París, aquellos compromisos, aquellas contribuciones de cada Estado propuso lo que le pareció para obtener un acuerdo político internacional vinculante en un sentido débil, ¿no? Como en física, ¿no? Las fuerzas débiles y fuertes, pues ahora lo que se trata es de actualizar esos compromisos, porque con los que se aprobaron en París nos pasamos del 1,5 grados y de los 2. Y eso se sabe con certeza, con mucha certeza. Entonces, sí que realmente en España, yo tengo una buena opinión de la ministra, la conozco bastante bien, la ministra Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, pero es que todavía no tenemos la ley de cambio climático y transición energética, que el nombre está muy bien, porque lo que se impone es esa transición energética, todavía no está. Claro que hay avatares políticos que impiden pues, que los plazos se cumplan, pero todavía no tenemos. Y es una ministra que creo que está trabajando en la línea, pero no la tenemos. Tenemos un anteproyecto, si no recuerdo mal, pero no más. En la línea que ha hablado antes el chico efectivamente, o sea, esto de la cumbre ahora en Madrid, Endesa y Iberdrola y tal, están promocionando, en fin, pagando para la cumbre, o sea, para que se realice, cosa que es una contradicción. Entonces, el poder que tenemos los consumidores, efectivamente, si la de miles de recibos que cobran Endesa, Iberdrola y Naturgy, o como, en fin, lo cobraran empresas de energía renovable, quizás si Iberdrola y Endesa se vieran sin el apoyo de la mayoría de la gente, dirían: ¿aquí qué pasa? Aquí realmente está pasando algo. Y la gente es que no sabe, no tiene conocimiento de que hay una alternativa, de que te puedes cambiar de empresa, que puedes dejar de pagarle a Endesa y a Iberdrola. Y si la gente dejáramos de pagarle a esta gente, pues igual algo dirían: aquí algo pasa. Pero no. Yo aquí, si me permite una pequeña reflexión sobre esto. Muchas empresas tienen un barniz verde ecológico. Por ejemplo, yo recuerdo que Repsol creo que era la que patrocinaba la sección del tiempo en algunas cadenas de televisión. Bueno, hay empresas que hace tiempo tenían ese barniz ecológico
ecológico y tal. Pero hay muchas empresas que están actuando en la buena dirección. Yo cuando pregunto a mis alumnos, les digo, valoren positivo o negativo el papel en este asunto de ONGs, todos positivo. Universidad e investigación, todos positivo. Administraciones públicas, 50-50. Y digo, empresas, todos negativos, pero los tengo que corregir, es decir, hay muchas empresas que están actuando de forma consecuente. No las que tienen ese barniz, sino otras. Hay empresarios de la vid, y del cava y del vino que están comprando tierras a 800, 900 metros porque saben sus técnicos que en las cotas bajas donde cultivan una determinada variedad no tendrá la rentabilidad que tiene ahora ni la calidad del caldo correspondiente. Están haciendo un esfuerzo económico. Eso es adaptación. Dentro de 2 décadas saldrán bastante airosos de esa apuesta que realizan. Y hay otras empresas a nivel mundial, las grandes distribuidoras de café, por ejemplo. Creo que Starbucks es la principal distribuidora de café del mundo. Saben que tienen que ponerse las pilas porque en los niveles en que se cultiva y se produce el café, que son ámbitos tropicales, en unos determinados niveles climáticos a una cierta altura, el calentamiento va a hipotecar gravemente su negocio. Es decir, van a intentar ser sostenibles porque les va a afectar al negocio, con toda seguridad. El día 2 o 3, cuando empieza la COP de Madrid, nos quedamos muchos impactados porque todas las cabeceras de los principales diarios nacionales fueron compradas, al parecer, por Endesa, porque todas reproducen la misma imagen. Nos quedamos parados. Ahora, nos llega desde ayer o anteayer, quizás ustedes tienen alguna información más actualizada, una buena noticia de las eléctricas, en el sentido que van a reservar parte de los dividendos o del superávit para reconvertir y tendrán que cerrar algunas centrales térmicas, la de Carboneras, la de Aspontes, creo que en Galicia, porque todavía usaban pues, carbón o combustibles altamente contaminantes. Creo que la buena noticia es que la mayoría de esas eléctricas españolas o que trabajan en España van a reservar parte de sus, es decir, de la cuenta de beneficios, van a descontar este año, en el próximo ejercicio, una cantidad estimable para reconducir su negocio. Eso sería una buena noticia. Es que si no, no graban. No pasará el Sí. polígono. De alguna forma las eléctricas, las empresas más contaminantes, están teniendo de alguna forma también una serie de responsabilidades civiles sobre las generaciones futuras y en cualquier momento se les va a poder exigir. Entonces hay varias demandas contra las petroleras, etcétera. Entonces, muchas veces las cuentas de resultados de alguna forma van a ser muy engañosas en este aspecto. Muchas veces también dependen de fondos internacionales, etcétera. Entonces, como las tabaqueras, o sea, es un tema es muy complicado. Es decir, de alguna forma están moviéndose en un tema muy, muy delicado ellas mismas. Vicente, tenía... Bueno, un comentario, aparte de la excelente intervención, a esta magnífica cierre que tenemos ahí, este pequeño homenaje al árbol urbano, que yo creo que, en contra de lo que pensamos, es una especie en extinción, porque hay una filosofía urbana en general que no es nada favorable al arbolado urbano. Nosotros aquí tuvimos una experiencia muy curiosa. Hay un barrio que se llama Ruzafa, un barrio que está en un proceso de recuperación. Hicimos una reurbanización masiva y teníamos como objeto la introducción de arbolado porque tenía mucho que ver con el microclima urbano. Claro, a los mediterráneos nos encanta estar en la calle, no nos encanta pasar la isla de calor dentro de las casas, sino en la calle. Pero la calle, durante 5 meses al año, tiene temperaturas altísimas, propiciadas por las superficies rígidas, por la falta de sombra, por la falta de microclima, microbrisa asociada al árbol. Bueno, tengo que decir que al final pusimos 413 árboles y cada uno fue un disgusto respecto a los servicios técnicos municipales. Pero, trabajaba en este caso de parte de la Generalitat, que es el que hacíamos la inversión. ¿Por qué? Pues porque el árbol plantea muchos problemas. Plantea problemas de limpieza diaria, si son de caduca, de invernales, de levantamiento de pavimento, de afección a los servicios urbanos
e incluso de falta de superficie para el tendido de los servicios urbanos. De forma que teníamos previsto poner mucho más árboles, pero al final se quedaron en 413 árboles. Bueno, perdón por el comentario, pero yo creo que hay que hacer este performance de esto de tapar un árbol y decir que es un verdadero pulmón muchas más veces para que intervenga cada vez más en este ecosistema urbano. Sí. Es un fractal, además, es un árbol en general, es un fractal. Sobre esto hay muchas especies arbóreas que se pueden plantar dependiendo de su copa, si la copa es alargada, la copa es extendida, dependiendo de la anchura de la calle. Hay calles muy estrechitas en las que solamente pueden plantarse, porque si no tocan las ramas entran casi por las ventanas, ciertas especies. Se ha diversificado mucho las especies arbóreas en algunas ciudades para ajustarse al tipo de calle, si es una calle estrecha, ancha, si los edificios son altos o bajos. Hay bastante variedad hoy día. No son los típicos plátanos que dan una sombra excelente, pero que tienen hoy día una enfermedad y que son alergógenos porque producen unas alergias, sino que hoy día en muchas ciudades han diversificado extraordinariamente las especies arbóreas para plantar dependiendo del tipo de calle, de vía urbana. Eso puede mitigar un poquito estas dificultades. Sí, lo que pasa es que el diseño urbano eso no lo ha tenido en cuenta en muchos de los planeamientos. Claro, ahí vemos un marco completamente adecuado para que ese tipo de árbol u otro parecido pueda desarrollarse, un marco de 3-4 metros respecto al esto. Claro, eso es imposible si la calle tiene 6 metros. Sí, es imposible. A la derecha era el lago Lemán, en Ginebra. Bueno, el sitio es, además, sí. Claro, hay que hacer una apuesta por un buen diseño urbano desde el principio, desde el planeamiento, que contemple la introducción de ese tipo de elementos. Y desgraciadamente muchos de los tejidos que han crecido no lo han producido. Pues muy bien, yo creo que quisiera primero agradecer la presencia de nuestros 3 ponentes invitados. La verdad es que ha sido la inauguración de la sede de Fundicot en esta escuela. Continuaremos haciendo todo el esfuerzo necesario para atraer gente. Es decir, físicamente pues teníamos una cierta difusión y un cierto nivel de inscripción. Lamentablemente parece ser que las expectativas físicas no se han cumplido, pero de cualquier manera vamos a trabajar no solo con la interacción, ¿no? Que yo creo que han sido discusiones interesantes. Yo creo que bastante el vernos en persona yo creo que es una cuestión que alimenta bastante, ¿no? Nos enriquece y seguramente nos permite conocernos, pero también esto está siendo grabado, lo pasaremos en las diferentes webs y en un futuro es posible que podamos pensar incluso en hacer algún stream pero para que la gente se pueda conectar a través de los medios informáticos, ¿no? Agradecerles la presencia de todos ustedes. Ha sido, la verdad es que un honor y un lujo poderles tener aquí. El compromiso de Fundicot, de la cátedra y de todos los compañeros, ¿no? Desde la universidad o desde digamos, las administraciones. Esperamos poder estar en contacto y seguir trabajando conjuntamente. A todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Tenemos más actividades previstas.